En 1963, en el pueblo turco de Derinkuyu, un hombre golpeó una pared agrietada del sótano de su casa. Detrás no había tierra, había un pasillo, y al final de ese pasillo, 18 pisos hacia abajo, una ciudad entera. Nadie la estaba buscando, nadie sabía que estaba ahí. Y no es un caso raro, los 6 mundos subterráneos que vas a ver hoy no los encontró ningún arqueólogo con un mapa. Los encontró gente corriente haciendo obra, un cantero abriendo cisternas, 4 campesinos vaciando un estanque, unos obreros moviendo una casa de sitio. Todos hicieron un agujero en el suelo y se asomaron a algo que llevaba siglos ahí abajo, esperando. La pregunta incómoda no es cómo aparecieron, es cuántos siguen sin aparecer. Volvamos a Derinkuyu. Capadocia, en el centro de Turquía, es una región de roca volcánica blanda. Se puede excavar con herramientas de mano y luego el aire la endurece. Aquel vecino avisó a las autoridades y los arqueólogos empezaron a bajar. Lo que encontraron no era una cueva, era arquitectura, pasillos rectos, escaleras talladas, habitaciones con esquinas. Alguien había planificado aquello. La ciudad baja unos 85 metros, 18 niveles, y no eran refugios de emergencia con un par de camastros. Había cocinas, almacenes de comida, prensas de vino, establos para los animales, escuelas, capillas y tumbas. Se calcula que ahí abajo podían vivir 20.000 personas. 20.000. Con sus animales. Bajo tierra. El detalle que a mí me sigue pareciendo increíble es la ventilación. Más de 50 pozos verticales perforados hasta la superficie, que llevaban aire fresco hasta el último piso. Sin electricidad, sin ventiladores, solo geometría. Pero hay una pieza que lo cambia todo. En los pasillos hay puertas, discos de piedra de 1 tonelada, encajados en ranuras, que se hacían rodar para cerrar el paso. Y aquí está el detalle. Solo se podían mover desde dentro. Desde fuera no hay dónde agarrarlas. Eso no es un almacén, eso es un búnker. Derinkuyu no se construyó para vivir bajo tierra, se construyó para desaparecer bajo tierra cuando algo pasaba por arriba. Y hoy, 60 años después, solo se ha excavado una parte del complejo. El resto sigue cerrado. Segundo caso. Año 1902. Isla de Malta, barrio de Paola. Un cantero está abriendo cisternas de agua para un grupo de casas nuevas, cuando su pico atraviesa el techo de algo hueco. Debajo hay cámaras excavadas en la roca. El hombre hace exactamente lo que haría cualquiera que cobra por casa terminada. Sigue trabajando y no dice nada. Para cuando el hallazgo se comunica oficialmente, la mayoría de las casas ya están construidas y el nivel superior del monumento, destruido. Lo que quedaba se llama el hipogeo de Hal Saflieni. 3 niveles excavados a mano en piedra caliza, hace más de 5.000 años, con herramientas de piedra y hasta de animal. Hay columnas que no sostienen nada, techos curvados imitando construcciones de la superficie, cámaras conectadas por escaleras imposibles. Y dentro se encontraron los restos de más de 7.000 personas. 7.000. Algunos huesos estaban tan frágiles que se deshicieron al tocarlos. Y luego está la sala del oráculo. Es una cámara pequeña con un nicho tallado en la pared. Si un hombre habla dentro de ese nicho con voz grave, en torno a los 110 hercios, el sonido se amplifica y recorre todo el complejo. Los visitantes describen lo mismo. No se oye, se nota en el pecho. Nadie sabe si eso lo diseñaron o les salió por casualidad. Pero si tú excavas una sala a mano durante generaciones y resulta que esa sala convierte una voz humana en algo que se siente en los huesos, la palabra casualidad empieza a quedarse corta. Tercer caso, y este es el que menos gente conoce. Junio de 1992, aldea de Xi'an-Beikun, en el condado de Longyu, provincia de Zhejiang, China. En la aldea hay unos estanques de agua oscura, de los que se dice, desde siempre, que no tienen fondo. 4 vecinos deciden comprobarlo. Alquilan bombas de agua y se ponen a vaciar uno. 17 días bombeando. Y el agua se acaba.
Debajo no había un estanque, había una sala, una caverna artificial de unos 30 metros de profundidad, con el techo inclinado sostenido por columnas de piedra dejadas a propósito, con escalones, canales y puentes tallados. Vaciaron otro estanque. Y otro. Al final aparecieron 24 grutas, unos 30.000 metros cuadrados de roca arenisca sacados a mano. Y todas las paredes, todos los techos, están cubiertos por el mismo patrón de marcas de cincel paralelas, hechas con una precisión que no varía de una gruta a otra. Ahora, el problema. China es el país con la tradición escrita más obsesiva del mundo. Hay registros de cosechas, de impuestos, de funcionarios, de terremotos, de cometas, de miles de años. Sacar a mano 30.000 metros cuadrados de roca exige cientos de personas trabajando durante años. Y hay que sacar esa piedra de ahí y llevarla a alguna parte. Pues bien, no hay ni un solo documento, ni una mención, ni un impuesto, ni una queja. Una obra colosal, hecha hace más de 2000 años, de la que nadie escribió una línea. Y un detalle final. Cuando vaciaron los estanques, no apareció ni un pez. En el resto de estanques de la zona, sí. Cuarto caso. Otoño de 2003, Teotihuacán, México. Cae una tormenta fuerte sobre la zona arqueológica y al día siguiente, el arqueólogo Sergio Gómez ve algo raro al pie del templo de la serpiente emplumada. Un socavón de menos de 1 metro de ancho que el agua acaba de abrir en el suelo. Lo atan con cuerdas y lo bajan. Sus pies tocan fondo en algo que no es una grieta natural. Es un túnel, excavado por manos humanas. Tardaron años en entrar de verdad. Primero mapearon el subsuelo con georradar y descubrieron que el túnel corre unos 100 metros desde la plaza de la Ciudadela hasta justo debajo del centro del templo. Luego metieron 2 robots, Tlaloc 1 y Tlaloc 2, con cámaras infrarrojas y escáneres láser, porque nadie sabía si aquello aguantaría el peso de una persona. Y en septiembre de 2010, el equipo de Gómez fue el primer grupo de seres humanos que pisaba ese túnel en unos 1800 años. Estaba sellado a propósito. Alguien lo cerró y quiso que no se volviera a abrir. Dentro encontraron miles de objetos: caracoles marinos traídos de la costa, esferas talladas, jaguares de piedra, semillas, restos de plantas. Encontraron paredes recubiertas de un polvo de pirita que con una linterna apagada y solo luz de antorcha hace que el techo parezca un cielo estrellado. Y al final del túnel, en las cámaras, encontraron mercurio. Mercurio líquido, en cantidad, 3000 años antes de que existiera un laboratorio. Obtenerlo exige calentar cinabrio, un mineral tóxico, y saber recoger el vapor. Nadie sabe con certeza qué hacía ahí. La hipótesis que manejan los arqueólogos es que representaba un río o un lago del inframundo, una frontera líquida entre el mundo de los vivos y lo que hubiera al otro lado. Quinto caso. Y ahora quiero que cambies el chip, porque este no es de hace 5000 años, es del año 2004. Bajo París hay más de 300 kilómetros de galerías, canteras medievales de las que se sacó la piedra con la que se construyó la ciudad de arriba. En septiembre de 2004, una unidad de la policía francesa hace un ejercicio de entrenamiento en esos túneles, bajo el barrio del Trocadero. Ven un cable eléctrico que no debería estar ahí. Lo siguen. Encuentran una lona con un cartel: prohibido el paso al público. Y al pasar la lona, salta una cámara oculta y suena una grabación de perros ladrando. Detrás hay una caverna de 500 metros cuadrados, con un cine completo. Pantalla grande, proyector profesional, butacas talladas en la propia piedra, una selección de películas de cine negro y thrillers modernos. Al lado, un bar con su barra, una cocina, teléfono y electricidad, traídos desde algún punto que la policía nunca llegó a identificar. Los agentes se van a buscar refuerzos. Vuelven 3 días después. Ya no hay cine, ni bar, ni cables. Solo un cartel escrito a mano que dice, y cito, «No nos busquéis». El grupo se hizo llamar la Mexicana de Perforación y llevaba años restaurando en secreto rincones olvidados de París. Esto no es arqueología. Esto pasó anteayer,
debajo de una de las ciudades más vigiladas del planeta. Y llegamos al sexto, que es el que más cerca te queda. Barcelona, 1931. La ciudad está abriendo la Vía Layetana a través del casco antiguo, y por el camino se lleva por delante edificios enteros. Uno de ellos, la Casa Badellás, un palacio gótico, se salva de una forma poco común. Lo desmontan piedra a piedra, numerando cada bloque, y lo vuelven a levantar en la Plaza del Rey. Pero para recolocarlo hay que excavar cimientos nuevos, y al excavar aparece, intacta, la ciudad romana de Barcino del siglo I a.C. Las excavaciones duran hasta 1935 y las para la Guerra Civil, que obliga a tapar el yacimiento para protegerlo. Hoy hay unos 4.000 metros cuadrados de ciudad romana conservados bajo esa plaza, calles con su empedrado, una lavandería, una tintorería, una fábrica de salazones, bodegas de vino con sus tinajas todavía encajadas en el suelo. Puedes bajar a verlo, y cuando subes otra vez a la superficie, estás en una plaza donde la gente pasea, se sienta y se toma un café encima de todo eso, sin pensarlo ni un segundo. 6 mundos enteros bajo el suelo, y ninguno lo encontró alguien que lo estuviera buscando. Apareció un vecino con un mazo, un cantero con prisa, 4 campesinos con una bomba de agua, una tormenta, un policía siguiendo un cable y una obra municipal. Todo lo que has visto hoy salió a la luz por accidente, y esa es la parte que cuesta digerir. De Derinkuyu solo está excavada una parte. Las grutas de Longyu siguen sin explicación y sin un solo documento. Bajo París quedan kilómetros de galerías sin cartografiar. No estamos hablando de lugares descubiertos, estamos hablando de lugares que se han abierto solos. El suelo que pisas ahora mismo no es el fondo de nada, es un techo.